Leonardo, ¿cómo tú te defines ¿En qué en sentido? términos de género? Yo soy masculino. Tú eres masculino. Un hombre homosexual masculino. Tú eres un hombre homosexual masculino. Que tiene una identidad sexual que se llama gay. Explícanos eso. Bueno, mi orientación sexual Ajá. es la homosexual. Ok. Me atraen emocional, física y sexualmente las personas de mi mismo sexo. Ok. Mi género es masculino porque me correspondo con los caracteres definidos para la masculinidad. No tengo ningún rasgo femenino en mi conducta ni en mi comportamiento. O sea, tú naciste varón y vas a morir varón. Así es. Ok. Así es. Y soy gay porque vivo abiertamente mi identidad sexual y mi orientación sexual. Eso me hace un hombre gay. Ok. Y en ese sentido, tú ya definido como tal, ¿cuál ha sido la historia antes? Yo no sé si definir primero lo que es este concepto, ¿verdad?, que hemos traído. Exacto, sí. La homofobia. ¿Cuáles acontecimientos han pasado, Leonardo, en tu vida con relación al rechazo, al odio, a decir que él es creyente, pero dice que si mi hijo sale homosexual, yo hasta lo mato, ¿verdad? Hasta esos extremos se ha llegado. Y las estadísticas establecen que cada 2 días en el mundo matan a un homosexual o una lesbiana. Óigame, cada 2 días en el mundo. Eso es grave. Así es. Entonces, expliquen ustedes esos acontecimientos. Yo no sería un buen ejemplo para hablar de homofobia, sino todo lo contrario. Yo soy un ejemplo de venir de un hogar sin homofobia, que me permitió ser lo que soy, convertirme en un profesional, en un hombre emprendedor, en tener una relación sexual de 30 años con una persona de mi mismo sexo. O sea, tú tienes una pareja de hace 30 años. Desde hace 30 Desde años. hace 30 años. Así Wow. es. Entonces yo no sería un muy buen ejemplo. Ya, porque tú eres probablemente la excepción dentro de la regla. Correcto. Pero primero vamos a definir. Vamos a definir sí, qué es la homofobia. Ok. La homofobia es un miedo irracional, un miedo que no tiene justificación hacia la homosexualidad. Y este miedo se vuelve odio y rechazo hacia las personas homosexuales. Excelente aclaración. O sea, son 2 condiciones. Sí. La persona siente odio profundo Sí. en ver a Leonardo porque él se refleja a sí mismo. Pudiera Pudiera reflejarse a sí Pudiera hacer mismo. una explicación. Una explicación en ese Sí, sentido, sí. pero también siente miedo Sí, claro. de salir del closet, sí. definitivamente. Y hay que ver que hay otras fobias, porque la homofobia, ¿verdad?, se registró, comienza a hablarse de homofobia a partir de los años 60. Sí. Aunque En el 72 es que realmente exacto, se pone porque ya. siempre había existido, pero como que nadie se había decidido a ponerle nombre. De hecho, la comunidad científica al principio rechazó el nombre porque lo consideraba como que no expresaba lo que realmente sucede con estas personas. Porque patologizaba la conducta. Exacto. Exactamente. Que realmente estas personas rechazan la homosexualidad y alguna gente la rechaza sin motivo ni razón, porque sí. O sea, ¿y por qué usted rechaza a los homosexuales? No, porque sí, porque me lo enseñaron en mi casa. O sea, a veces sin razón. Entonces, otra justificación que alguna gente ha dicho es que mientras más odio se le tiene a un homosexual es porque lleva un homosexual dormido. Esas son cosas que tampoco se han probado. Pero mucha gente dice que usted no le puede tener tanto odio y se buscan otras fobias para estudiarlo, como por ejemplo la xenofobia, que es el odio a los extranjeros. Y entonces mucha gente dice, bueno, pero generalmente el que odia a un extranjero es porque no tiene su origen claro. Y entonces por ahí la gente se va. No, eso no está probado, son teorías que no tienen una base. Pero sí, lamentablemente, este fenómeno de rechazo a esta comunidad ha causado muerte, ha causado suicidio. Y ha causado que personas exitosas tengan que abandonar sus lugares de origen porque no los dejan vivir en paz. Y ha provocado una ausencia de referentes positivos para entender la homosexualidad en sentido general. ¿Qué tú quieres decir con eso, Leonardo? Que por homofobia no se cuentan historias felices de personas homosexuales. Por homofobia no se reconocen aportes en la ciencia, en las artes, en la cultura, de figuras homosexuales que
cambiaron la historia prácticamente. Por ejemplo, no se enseña que quien pintó la Capilla Sixtina era homosexual, que quien pintó la Gioconda era homosexual, que en el Imperio Romano los grandes gladiadores eran homosexuales. O sea, eso se oculta para no darle una connotación positiva a una conducta que yo entiendo que es negativa. ¿Y por qué es negativa? Porque viene de sufrir 4 grandes estigmas a lo largo de la historia, porque esta homofobia viene generada, es una conducta aprendida, y viene generada por estos 4 grandes estigmas que se tienen sobre la homosexualidad. El primero lo da la religión. El cristianismo es quien realmente prohíbe vamos a quedarnos en la religión, no vamos a ir a ninguna en particular. La religión dice que es pecado. Y eso se ha vendido y se ha comprado. O sea, que tú vas para el infierno. Como bueno y válido. Que tú vas para el infierno, junto con muchísima otra gente. Que se fueron adelante. Ya yo reservé mi caldera. Sí, entonces, esa fue la primera gran estigma que se le puso. Luego, al la religión no poder detener esta conducta, entonces la ciencia comenzó a buscar la explicación. Al no encontrar la explicación, lo tildó de enfermedad y declaró la homosexualidad. De hecho, la palabra homosexualidad se acuña como el nombre de una enfermedad, no como el nombre de una orientación sexual. Sí, hay un manual que hace esa aseveración. En el DSM-3, sí, en el 4 lo sacaron. Correcto. Entonces, luego de eso, de decir que era una enfermedad y aún así no poder curarla, entonces se legisló. Y la justicia le puso el tercer estigma, que fue que dijo que eso era delito. No, y hay 8 países, escúchame, para que continúe, 8 países donde te matan por ser homosexual. Así es, todavía. Y en 78 está prohibido. Así es. Entonces, ni como la religión, ni como la medicina, ni como la justicia pudieron detener la conducta homosexual, entonces la sociedad la catalogó de inmoral. Y los relegó a vivir en el gueto, en la cultura de underground, marginado, en la marginalidad. Exacto. Entonces, esos 4 grandes estigmas son los que cimentan o dan origen a la homofobia que culturalmente aprendemos en nuestros hogares. Porque esa homofobia la aprendemos en nuestros hogares. De hecho, ahorita estábamos hablando de que una persona homofóbica es quizás porque lleva a un homosexual por dentro, y es lo contrario. Los homosexuales también somos homofóbicos. ¿Cómo eso? Explícanos eso. Porque los homosexuales no somos criados en la luna, ni en escuelas especiales. Son el producto de heterosexuales. En la misma familia, sí, en la misma iglesia, en la misma escuela, en la misma comunidad. Y aprendemos que ser homosexual es malo, es pecado, es contra natura, es lo que tú decías ahorita de que vamos para el infierno, que es antisocial, que etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el primer conflicto, el primer gran daño de la homofobia es hacia la misma persona homosexual. Porque nos cuestiona y nos pone a cuestionarnos a nosotros mismos si esto que yo estoy sintiendo, que no lo puedo controlar, que no lo puedo cambiar, que no sé de dónde se origina, ni por qué yo soy así, entonces yo estoy mal. Y eso genera unos niveles de desarrollo de la personalidad y de autoestima por debajo de la media del común. Y de ahí vienen una serie de problemas de inserción social que son el principal daño de la homofobia. Entonces luego esa homofobia se asume como buena y válida cuando esa conducta se comienza a modelar y se convierte en moda. O sea, si un padre dice lo que tú decías ahorita, que prefiere tener un hijo que sea ladrón y no que sea homosexual, eso se generaliza y se convierte en una postura bien vista. Y se comienza a repetir. Y se convierte en moda. Entonces, esto genera de que la generación siguiente, pues ve esto como bueno y válido, sin preguntarse de dónde surge, por qué surge, cuáles son las teorías o las bases que cimentan esa aseveración, pero yo la repito, y como me la enseñaron a mí, se la enseño a mis hijos. Y así la homofobia se va generando y va pasando de generación en generación. Y es lo que ha pasado en nuestra cultura, que podemos hablar de que la homofobia está institucionalizada. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir Es eso? bien visto que a un homosexual no se le dé un empleo. Es bien visto que 2 hombres no se puedan casar.
es bien visto que dos hombres o dos no mujeres se besen en público. no se besen en público, no se agarren de la mano, no se den manifestaciones de cariño, etcétera, etcétera, etcétera. Eso irrita a los heterosexuales, pero todo homosexual proviene de un heterosexual. Claro. O sea, Todos viene provenimos de una unión heterosexual. de una unión heterosexual. Pero hay un asunto que a la gente se pregunta. Por ejemplo, ¿a ti te identifican como homosexual en la calle? En algunos momentos sí, En algunos otros momentos no. Inclusive hay gente que se sorprende, muchas veces me dicen que tú eres homosexual. Y yo le digo, sí. Y tú lo dices así abiertamente, tú me estás relajando. Y yo, no, que yo no tengo por qué relajar con algo así. Entonces, Porque la gente también se crea un estereotipo. Ok. Y cuando tú te sales de ese estereotipo, entonces tú no es que eres homosexual, sino que te faltó una buena pela. Y es parte de de la homofobia. Y en el caso de las lesbianas, esto es mucho más grave porque ¿sí? La parte de no entender el lesbianismo lleva a los familiares a cometer conductas correctivas que radican en la violación. Y es que tú eres lesbiana porque tú no has probado un hombre. Entonces yo, tío, yo primo, y muchas veces yo, papá, tengo que enseñarte lo que es un hombre. Wow. Y se dan a lo interno de las familias violaciones incestuosas que marcan la vida de esa persona para siempre.